Mientras el agronegocio crece a ritmo vertiginoso, los proyectos de vida truncados en un campo cada vez más expulsivo, hipertecnologizado y sin hombres, distan bastante de aquella postal de una región pampeana verde, fértil y proveedora de alimentos. Los tóxicos, empleados para tratar las semillas transgénicas y rociar extensiones inmensas de suelo, convierten a esta región, que se extiende desde el Océano Atlántico al Pacífico, en un gran laboratorio a cielo abierto. El modelo agroindustrial fundamentalmente está en la pampa húmeda, pero ha tenido la característica de poder haber ampliado sus fronteras hasta lugares impensados. Justamente la instalación del modelo sojero tiene que ver con un avance tecnológico y con la producción y la obtención de semillas transgénicas que no son afectadas por los herbicidas. Entonces, bueno, esto produce el avance del uso de herbicidas como el Roundup, y eso también, digamos, nos va en contra. Los paquetes tecnológicos, ¿no es cierto?, y los programas que largan las distintas empresas de productores de los agroquímicos, hacen mezclas ya de tres herbicidas, más 3 insecticidas, más 1 o 2 fungicidas, depende del cultivo y la necesidad que haya. ¿Por qué? Por la gran resistencia que hay. Entonces hoy ya prácticamente es un cóctel químico muchísimo más impactante sobre el medio ambiente y la salud humana que antes. Y cuando muchas veces dicen, no, pero el glifosato no tiene ningún tipo de toxicidad, además que mienten, porque cada vez es más reclasificado, con más advertencias, después de haber ocultado, falseado fraudulentamente los registros hechos por las propias empresas interesadas para que sean aprobados con estudios hechos por ellos, es que además lo que se tira no es glifosato puro. Si tira glifosato puro, el glifosato es una pérdida de plata. Se tira en la fórmula. Si la fórmula que lleva todo eso otro no estuviera conformada como tal, no habría efecto. Es decir, que hay que entender de que la clasificación de los químicos como el glifosato, y como todos, necesita superar la clasificación del daño agudo, llamado dosis letal 50. Y hay que replantearse el estudio de estos químicos sobre la salud en la distancia, después de estos periodos de latencia en donde por ingresar están esperando su turno para hacerse presente y decir, acá estoy después de lo que ustedes me tiraron. Las problemáticas en la salud que se están viendo relacionadas a los agrotóxicos, y bueno, son enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, irritación en la vista, son efectos bien claros en el momento de la aplicación. Y lo que se puede ver también, o se viene hablando, es que los efectos crónicos a largo plazo están comprometiendo nacimientos con malformaciones, cáncer, casos que han aumentado, autismo, que se lo relaciona mucho también. Y es una cuestión que se debe debatir con los distintos actores, no solo el sector productivo, que va a ir a legislar y determinar cómo vamos a vivir estos años y de qué manera tenemos que estar expuestos a unos productos que tienen un peligro increíble. Estuve expuesto a gran cantidad de agroquímicos sin ningún tipo de protección ni de control del Estado, lo que me llevó a, según el ANSES, a una polineuropatía tóxica, también llamada enfermedad del zapatero. Es severa y con un montón de otros inconvenientes, como es la dermatomatosis, que es la pérdida de elasticidad de la piel, y pérdida casi total y severa de lo que es todo músculo del cuerpo. La vía que tienen nuestros organismos que conocemos de ingreso de la química intrusa, química
ajena, excéntrica no viene de nosotros, no viene de la vida. La química industrial, la química artificial, tienen vías de ingreso que son, por lo menos las estudiadas, digestivas, inhalatorias y dérmicas. Yo me entero de que este problema existe en el año 2003, cuando estoy haciendo el 4º año de la residencia, es decir, la pasantía rural de la Residencia de Medicina General. En ese año yo me traslado con toda mi familia a la localidad de Santa Anita, que queda a unos 100 kilómetros de acá, hacia el oeste, en medio de una región sojera. Cuando pasaron 2 meses que estuve ahí, empecé en marzo, para mayo ya tenía muchos pacientes que me preguntaban si sus síntomas o los síntomas de los hijos se debían a la fumigada. Alergias de piel, broncoespasmos, gastroenteritis. Eso era lo que la gente asociaba con la fumigación. Acá está la muestra clara de lo que produce una deriva. Deriva es lo que sigue flotando en el aire después que el avión fumiga, el mosquito fumiga, que llega a distancias incalculables. Como verán, en este caso, la planta recibió una de esas derivas. Increíblemente, como verán, y es importante que enfoquen el resto de la planta, no van a encontrar otro gajo que tenga ese problema. No es problema de falta de nutrientes, como marcaron, falta de hierro o alguna otra cosa. Vean la asimetría del veneno. Nunca una planta perdería la clorofila hasta la mitad de la nervadura y la otra parte de la hoja común. Las 3 vías que hasta ahora percibimos como las que incorporan supuestamente a estos químicos son a través de vectores, son de vehículos que están impactados. El agua que ingerimos, no hay embotellado que valga. No hay embotellado que valga ni hay potabilización que valga. Porque las plantas de potabilización no discriminan la contaminación química. La vía dérmica, el aire. Ocurre que las enfermedades todavía no alcanzan a tener en un sistema de registros sanitarios una anamnesis, es decir, una memoria tal que nos permita llegar. Como no se puede hacer, yo no puedo decir, a mí me impactó hace 15 o 20 años atrás un trabajo que hice sobre tal cosa que me produjo una inhalación y al cabo del tiempo me produjo la enfermedad. Ya sabiendo cuáles son los grandes determinantes de las enfermedades prevalentes, comienzan a tomarse medidas de eliminaciones ambientales de todos esos determinantes. Los países que lo hacen es porque están tomando resguardo, precauciones, ante lo que saben que va a terminar produciendo en sus poblaciones enfermedades a la distancia. O sea, le cambió totalmente lo que es la génesis a la planta, del mismo efecto que le hace al hombre. Lo que entra no sale y perjudica. No es seco, es falta de clorofila. Si fuera seco, estaría como esta ramita de acá abajo, que es un color totalmente diferente. Esa, ¿ves? Eso es seco. Si vos tocas esta hoja, igual que las otras, pero sin color. Y no estarían ya como siguen estando. Ha sido modificada totalmente la génesis de esta planta. Imagínense lo que pueden llegar a hacer en una aplicación en el campo con los demás, como ellos lo llaman, yuyos, modificándolo años de evolución por beneficio propio, ¿no?
En total, más o menos 6 veces se fumigaban los cultivos con distintos productos. Cada cultivo se fumigaba 6 veces. La gente estaba muy acostumbrada a usar estos productos. Cuando empiezo a preguntar, bueno, ¿y cómo lo usan? ¿Se ponen algo para protegerse, guantes, máscara, ropa adecuada? Porque según la etiqueta había que usarlo así. No, ninguna protección, nadie usaba protección cuando usaba agroquímicos o cuando estaba cerca de la fumigación. Entonces, bueno, me puse a investigar. Tráiganme las etiquetas de los productos, a ver qué productos son, porque algunos me decían los nombres comerciales, yo ni idea, digo, no, tráiganme el nombre del producto, tráiganme la etiqueta. Apareció el endosulfán, apareció el clorpirifos, el 2,4-D y el glifosato bendito, que según la creencia popular es el menos tóxico de todos los químicos, demostrado por el doctor Carrasco del CONICET que es embriotóxico, o sea, productor de malformaciones congénitas y productor de cáncer, porque altera el ADN, altera las funciones hormonales normales, o sea, el menos tóxico produce estas cosas, o sea que los más tóxicos, ¿qué producirán? Red tiene 14 o 15 ciudades ribereñas que toman agua por sistema de toma de agua, de bombeo, en sus grandes ríos Paraná y Uruguay. Bombean una planta potabilizadora, ahí se procesa y se distribuye por cañerías. De hecho, los ríos en sus costas expresan la toxicidad que ha habido como volcada en las laderas que terminan yendo por arroyos y por escurrimiento de superficie a conformar parte del caudal que después se bombea para potabilizar y no se analiza. Por ejemplo, si acá yo a 15 kilómetros de Paraná estoy recibiendo mediante los arroyos un aporte de químicos que se están usando en la agricultura próxima a Paraná, tendría que analizar esos químicos si están en el agua que yo estoy bombeando a la planta potabilizadora para ver si esa agua que yo estoy distribuyendo, aunque no tenga olor, sea transparente, sea exquisita, puede tener trazabilidades de químicos que, como no se van a metabolizar, se van a acumular en tejidos y al cabo del tiempo, se llama magnificación biológica, se van a expresar en algún daño. Acá se toman todas las medidas, pero lo que llega acá para que yo lo pueda extraer viene de allá, que está totalmente abandonado. Los agroquímicos viajan de la mano de inescrupulosos empresarios agrícolas, se asientan por la inacción judicial e impactan profundamente por el permiso gubernamental. Se trata de un experimento a gran escala que no se escribe en las páginas de los suplementos rurales de los diarios de mayor tirada nacional. Fabián era un empleado de una empresa aeroaplicadora acá de Basavilbaso, donde él junto con otro muchacho más eran los encargados de preparar los cócteles, digamos, de agroquímicos. En aquellos años, cuando él empezó, las aplicaciones se hacían más sobre las plantaciones de arroz, hasta que después, cuando vino el tema soja, bueno, ya la mezcla fue mucho mayor. Bueno, sin ningún conocimiento, porque no dieron ninguna capacitación, no le daban nada, hacían desastres. Si uno lo escucha, no se tira los pelos, porque ahora lo conoce alguna vez, pero en aquellos años, mi ignorancia de ello y el cumplir con su trabajo lo hacía cometer distintos tipos de errores que, bueno, lo llevaron a la situación de él. Luego de un tiempo allí, también ayudando a cargar y a convivir con los venenos, el que ustedes elijan, porque acá no hay ninguno prohibido, es otra de las grandes mentiras. Se usa todo en el momento que se necesita. Empiezo a tener problemas y dificultades en la punta de mis dedos, a lo que pensaron que era problema de la diabetes. Estuve un año trabajando con el doctor Lescano y sobre ese tema, hasta que un día me dice, a ver, sacate la remera, me dice Lescano. Cuando me saca la remera es ahí que yo percibo, porque no me había dado cuenta, en el estado que estaba mi cuerpo. Empecé a notar que había problemas
musculares también. Y bueno, le digo, mira, esto a mí no me cierra, acá hay algo más. ¿Qué otra cosa has hecho vos antes? Porque cuando él me consulta estaba trabajando remisero, ¿no es cierto? Y me consulta porque ya tenía dificultades para manejar. Hasta que cuando una vez veo, le digo, mira, Fabián, decime qué otra cosa hiciste, le digo, porque acá vos ya no podés manejar, yo te tengo que bajar del auto, le digo. Y ahí es donde él me cuenta, ¿no es cierto?, los años que había trabajado y con qué había trabajado con agroquímicos, ¿no es cierto?, que yo ignoraba. A raíz de eso lo hice consultar en el sanatorio acá cerca de Paraná, donde le confirmaron que era una neuropatía tóxica por agroquímicos, ¿no es cierto?, y donde eso fue sufriendo distintas etapas, ¿no?, hasta siendo, por hacer la cortita, una afectación del tejido conectivo, tejido conjuntivo, donde salen los distintos sistemas, ¿no? Se están usando venenos potencialmente mortales sobre una población sin ninguna defensa y acostumbrado a usarlo, entonces minimizando el riesgo. Entonces dije, bueno, hay que enseñar, hay que capacitar. Me capacité en el tema y empecé a dar charlas abiertas a todo el mundo y especialmente invitando productores, fumigadores, etcétera, etcétera. Y cada vez veía más casos diferentes que yo nunca había visto. Dermatitis que se le caía literalmente la piel a pedazos. Dermatitis seborreica, el cuero cabelludo se descamaba entero a la nena cuando el vecino dentro del pueblo fumigaba con glifosato el pasto para que no crezca. Yo me acuerdo que cuando tirábamos el veneno en los tachos gigantes de aluminio, que iban una bomba y ahí lo cargábamos al avión, nos quemaba la cara el solvente, nos empezaba a arder la cara, y empezamos a llevar crema que a nosotros nos cargaban porque era insoportable, era como un fuego en la cara, y era que iba ahí el veneno, el solvente. Por supuesto que como los venenos actúan por la piel, por aspiración o digerirlos, de las tres cosas teníamos. Otros casos eran un nene de 2 años que iba a la casa del abuelo en el campo, o sea, un poquito más afuera del pueblo, y a los 2 días ya broncoespasmos severos. Después tuve un caso de una chica de 16, 17 años que hizo un cuadro meningio, es decir, como una meningitis sin fiebre. O sea, no era una meningitis, pero tenía la rigidez de nuca, los síntomas de una meningitis. Ahí estábamos todos expuestos. Porque no se respetaba ninguna normativa, o sea, se fumigaba esté el viento para donde esté, a cualquier distancia de lugares habitados, incluso sobre la gente. O sea, no se le decía a la gente que vivía en un campo, miren, váyanse 2 días que vamos a fumigar, váyanse 2 días al pueblo y después vengan. No, se fumigaba encima a las criaturas. Nosotros estamos hablando de los humanos que vamos desapareciendo, y perdonen que sean tan crudos, pero nadie habla de la cantidad de factores que han desestabilizado el medio ambiente, que también dependen de nuestra vida. Llamemos abejas, llamemos insectos, peces, animales que se veían, que no se ven, y un montón de cosas más. La mayoría de lo que uno ve en el consultorio cuando consultan son problemas dermatológicos, problemas de alergia, problemas respiratorios, ¿no es cierto? Eso es lo más, cuando la gente concurre, porque por ahí la gente no concurre porque sabe que 1 o 2 días y pasa, y bueno, están concurriendo más porque están más
están más concientizados, ¿no es cierto? Y bueno, y como ven que si uno le da una medicación, en 2 o 3 días le resuelve el problema, pero yo trato de concientizarlos de que, bueno, que recuerden esta fecha, que las anoten, a ver qué les pasa de acá a 4, 5, 6, 8, 10 años. Después, epidemias de gastroenteritis. O sea, todos los chicos se enfermaban de gastroenteritis no teniendo la misma comida ni acceso al mismo producto. O sea, y en la misma época, o sea, se fumigaba y a los 2 días estaban. Entonces yo llamé a Epidemiología de Paraná, planteé el caso. Estoy teniendo muchos casos de esto. La gente lo relaciona con la exposición a fumigantes. Quiero que vengan a investigar. Entonces, bueno, vino una toxicóloga, la doctora Analia Corujo, una bromatóloga que no me acuerdo el nombre, y un veterinario. Hicieron un informe donde decían que toda mi actuación había sido correcta, que los casos estaban, que los pacientes existían, que el tratamiento había sido correcto y que los síntomas se asociaban en tiempo y lugar con la fumigación. El común de la gente hace más hincapié en los problemas económicos que por ahí tienen. Uy, mañana tengo que pagar la luz y no tengo, o tengo que pagar la cuota y no tengo, a decirle, tené cuidado porque esto puede afectar tu salud. No le dan prioridad a eso. Yo no he conseguido de que nadie me diga, sí, tenías razón. A mí me pasó esto por la exposición con los agroquímicos. Tengo gente conocida de que saben de que su hijo tiene problemas renales porque él es fumigador, pero lo siguen haciendo. Como que, no sé, yo no, hay una parte psicológica que no la sé comprender. ¿Será que a mí me cuesta tanto vivir, o yo lo estoy viviendo, que me parece hasta ridículo exponer a un hijo, ¿no?, por el solo hecho de ganar dinero? O sea, yo me quedé tranquila en el sentido que yo di a conocer el problema, hice lo que tenía que hacer, pasé la pelota al que podía hacer el gol. La Dirección de Epidemiología eleva ese informe al Ministerio de Agricultura de la Nación, que es el encargado de supervisar las fumigaciones. Yo ahora digo, poner al Ministerio de Agricultura a supervisar las fumigaciones es como poner al lobo a cuidar las ovejas. Es ilógico. O sea, las fumigaciones deberían estar controladas por los no interesados. Un año después, en un encuentro de epidemiología, que yo ya estaba acá en Concepción del Uruguay, me enteré que el expediente había sido elevado y había sido cajoneado. Soja y maíz transgénico, glifosato, mosquitos rociadores, escuelas fumigadas y la ley de semillas son postales de un sistema de producción agrícola que las poblaciones rurales ya saben y sienten. La pregunta es quién o quiénes calcularán las externalidades a mediano y largo plazo de una forma de producir y explotar los recursos naturales que hace agonizar al campo y la mesa de los argentinos. Basa y el Basa no escapa al resto de toda la zona, digamos, del monocultivo. Está atravesada por la problemática. Bueno, esto más o menos se empieza a notar desde el año 98, que es cuando es el auge de la siembra, sobre todo de la soja transgénica, la RR, donde se empieza a usar el glifosato formulado,
junto con los insecticidas de aquella época tradicionales, como uno de ellos era el endosulfán, ¿no es cierto?, donde hoy hay una disposición argentina donde ya está prohibido, aunque por acá todavía se sigue usando, o sea que las normas se cumplen muy poco. Siempre hablo yo de control poblacional y cada día me doy cuenta de que tiene mucho de eso. El campo económicamente, la agricultura nunca estuvo tan bien económicamente como estos últimos años. Nunca estuvo tan bien. Y no creo que haya diferencia entre los pequeños y medianos y grandes productores. Son agricultores en general que trataron de pensar de que porque sembraban menos hectáreas mataban menos. Todo aquel que se dedica a esto está consciente de que está haciendo un mal, porque ellos mismos se mueren. Sé de muchos casos que no puedo nombrar, pero nunca lo van a asociar con esto. Bueno, se llegó un momento de que bueno, la frontera, digamos, agrícola llegó a la orilla, digamos, de la planta urbana. Ocurrió un hecho muy lamentable donde en un barrio de Basavilbaso, barrio San José, ocurrió una mortandad de más de 160 animales y más de 120 personas afectadas por una aplicación de insecticidas en unas hojas que, alambrado por medio, lo que separaba de las casas de ese barrio era el ancho de la calle nada más, ¿no es cierto? Y bueno, ahí me preocupé cuando me enteré y bueno, hablé con los vecinos, que necesitaba para hacer la denuncia algún animal recién muerto, porque según los vecinos se habían presentado 2 notas al municipio 3 días antes, no había habido ninguna contestación, con toda la firma de los vecinos, y hice la denuncia a Fiscalía y bueno, a raíz de eso se logró identificar los 3 productos, ¿no es cierto?, que habían producido semejante desastre ambiental, en animales como en personas, y el propietario, el responsable de ese desastre, tuvo que pagar una multa de más de 100.000 pesos de aquel momento, ¿no es cierto? ¿Qué pasó conmigo? Empezó a haber una reacción más concreta en contra. Cuando vieron que no había forma de que yo me desdijera de lo que decía y que no tenía ningún interés, o sea, yo al no trabajar en privado no me podían manipular por el tema dinero, entonces, ¿qué hicieron? Me dejan sin casa. Recorro todo el pueblo, que no era mucho, 10 cuadras por 10 cuadras, en 2 tardes lo recorrí, viendo las casas desocupadas y preguntando si se alquilaban. Ninguna estaba disponible para mí. Bueno, entonces cuando la gente, yo atendía 20 pacientes por mañana, así que enseguida todo el pueblo se enteró de que yo me iba. Y bueno, entonces fueron a reclamar a la intendencia, ¿cómo que la doctora se va? Me prolongaron el contrato en esa misma casa hasta diciembre, que en diciembre eran las elecciones. El 10 de diciembre fueron las elecciones y ganó el otro partido, entonces viví en esa casa, la pinté con mi familia, la acomodé y viví en esa casa esperando que el cambio de política solucionara el problema, pero el cambio de política no solucionó el problema. Más allá de la salud humana, que es lo que a mí me preocupa y por el cual actúo tratando de hacer prevención, ¿no es cierto? O sea, que prevención en el sentido que la gente sepa, se entere y que cuente con mi apoyo, porque si acá me llega una persona que ya fue afectada, ya es tarde. Entonces la única manera de evitar eso es que la gente sepa y se sepa defender y sepa cómo actuar para parar la fumigación de forma inmediata, ¿no es cierto? Haciendo la denuncia policial correspondiente para que en la misma se haga un acta de constatación de hecho y poder hacer la denuncia con todos los elementos de ley, ¿no es cierto?
que aunque después tarde un poco, pero de a poco se van logrando digamos, los efectos de estas denuncias, ¿no es cierto? Logré juntar 70 firmas, yo de 1000 habitantes, o sea, yo consideré que si bien era un grupo de 70 valientes, no era suficiente porque no eran todos los afectados, ni todos los informados del peligro. Mi planteo era ilógico, porque no podía ser que el que vivía de eso denuncie al patrón. Entonces todo el pueblo vivía de la soja. El camionero, el fumigador, el productor, el vendedor, todos de alguna manera tenían que ver con la producción. Entonces no podían ir contra el sistema que les daba de comer. Eso lo entendí después. Bueno, yo básicamente dije, bueno, acá no tengo nada que hacer, me voy, y me vine acá a Concepción del Uruguay y comencé a trabajar como referente epidemiológico ese mismo año, el 2004. Bueno, hay múltiples acá actores que están, digamos, trabajando en función de sostener o alimentar, digamos, este modelo agropecuario, y, digamos, acá la presencia de los medios masivos de comunicación es clave, porque no hay programa televisivo dirigido al público rural, sin dar nombres, digamos, pero todos aquellos programas que están dirigidos a los productores, a los pequeños productores, a las comunidades rurales, están, digamos, de alguna manera van sostenidos por la publicidad de estas mismas empresas que venden estos paquetes tecnológicos. Entonces es muy complicado, digamos, desde esos lugares no va a salir nada diferente. También es triste, digamos, pensar que hoy la Facultad de Agronomía, que, digamos, es una facultad que tiene un prestigio histórico en Entre Ríos, también, digamos, la formación de los futuros ingenieros agrónomos esté direccionada en este sentido, digamos, es digamos, legitimadora de este modelo como modelo único. En los espacios universitarios estas discusiones se vienen dando desde movimientos que lo generan desde afuera, porque la parte oficial de las universidades va por otro camino que viene promoviendo o sostenido por las industrias, que puede ser en el caso de las de agronomía, las productoras de alimentos o de la agroindustria, en el caso de las petroleras, por ejemplo en la provincia de Neuquén, o las universidades o facultades de salud sostenidas por las farmacéuticas. Entonces estas discusiones tienen que generarse desde otro espacio y se pone un poco en discusión, pero siempre venimos desde otro lugar, no con la participación oficial. Cuando nosotros, hay un caso que sirve como ejemplo, digamos, cuando nosotros iniciamos hace un tiempo atrás un trabajo de concientización en la escuela con respecto a estas prácticas agropecuarias, los chicos terminaron todo un taller que se fue haciendo a lo largo de varios meses, con un trabajo de difusión en la comunidad, con unos folletos que ellos mismos habían elaborado, informando a todos los vecinos acerca de los riesgos del uso de agroquímicos, de cuál es el marco legal que debe tenerse en cuenta en las aplicaciones y demás. Nos enteramos a los pocos días de que una de las empresas que comercializaba a los productores de la zona este paquete de productos convocó a una instancia de formación o de capacitación a los papás de nuestros alumnos, a toda la comunidad, en digamos, un salón comunitario, para contarles, digamos, que bueno, que estos productos no hacen mal, que no son dañinos, que realmente tienen menos impacto que, como decíamos hoy, menos impacto que un raid que se utiliza para matar mosquitos en verano. Entonces, minimizando, digamos, la toxicidad de estos productos. Y esto es gravísimo, porque si vos le vendés un veneno a alguien, tenés que hacerle saber qué consecuencias puede tener, digamos, el estar en contacto con estos venenos.
Pero hay otros químicos que ya han sido reconocidos, no tanto por sus equipos científicos de laboratorio, sino porque se les terminaban las patentes. Yo registro un producto y me dan 10 años. Si al cabo de 10 años yo no le hago un agregado que ejemplifique que tiene una diferencia sustancial con lo que estaba aprobado, pierde la patente y puede fabricarlo cualquier otro. Entonces Bayer, que no todo lo de Bayer es bueno, yo diría que no hay un Bayer bueno, Bayer perdía la licencia del endosulfán, que es un clorado que se usa para insectos. El anterior es herbicida, ahora el insecticida se usa para insectos, perdía la patente. Entonces, después que durante 10 años estuvimos diciendo que era un disruptor endocrino, un alterador de sistemas hormonales y podía producir teratogénesis y alteraciones en el niño que iba a nacer por el impacto en la mamá gestante, nunca fue tenido en cuenta. Cuando está por vencerse la patente, sale Bayer y dice: sí, la verdad, hemos advertido de que este producto es dañino a la salud. Entonces las autoridades de la salud pública nacional hacen un reconocimiento y dicen: bueno, se prohíbe el endosulfán, pero como periodo de gracia le permiten seguir comercializándolo hasta el agotamiento del stock comercial. El suelo pampeano es la crónica paradojal de la carencia y de la concentración, una contabilidad tuerta repleta de excesos y faltas. Sin embargo, son los chicos de las escuelas fumigadas, las maestras en alerta por los agrotóxicos, los y las activistas por el derecho al medio ambiente sano, quienes gritan al unísono un grito de soberanía que emerge desde las entrañas mismas de la Pachamama: paren de fumigar. Creo que las prácticas siguen totalmente igual, porque si ustedes prestan atención en el campo van a ver máquinas trabajando donde los empleados de las mosquitos mosquitos se llaman los fumigadores terrestres, no se cubren para nada, o si se cubren con máscara sin oxígeno asistido, que es lo mismo que nada, porque sea por la piel, por la respiración o por la deglución, el veneno actúa. Está diseñado para eso. Un herbicida antes del 95 que se tiraba en un cultivo en crecimiento lo secaba. Ahora esos cultivos no se secan porque han sido concebidos para no secarse, para no caerse. Entonces se cae todo menos él. También nos caemos nosotros. Entonces esa química que comenzó desde hace 20 años atrás ya tiene hijos que nacieron en aquellos años que hoy son papás o están por serlo. Entonces, cuando en muchos casos dicen: no, pero son problemas genéticos y no problemas que han sido por exposición de la madre en un espacio rural, como está pasando hoy día, que se quiere disimular el origen de un niño si ha sido rural. Dicen: no, pero este chico viene del campo, pero le hicimos los estudios y es un problema genético, no del químico que le tiraron cuando la mamá estaba gestando. Pero claro, pero es que ese papá o esa misma mamá alteraron su genética parcialmente, sin expresión fenotípica, así que no le aparece a ellos, pero le va a aparecer al niño. La problemática acá en Entre Ríos en cuanto a la legislación, se presentó un proyecto de ley por parte de 2 senadores, uno de Colón, el senador Arletas, y el otro de Concordia, el senador Cresto, que lo que buscaban era controlar un poco la problemática de las fumigaciones, porque la ley era antigua, del año 80, con distancias muy insignificantes. Pero en este proyecto de ley, por ejemplo, las fumigaciones aéreas de 3.000 metros al eje urbano las querían reducir a 100 metros. O sea que en cuanto a las distancias era muy regresivo el proyecto de ley. Salió otro proyecto de ley del senador Melchiori de Isla del Ibicuí, que era bastante completo, pero la problemática es que este proyecto también se cajoneó. Bueno, se armó una mesa, se busca el debate, pero el sector productivo no quiere dar participación
a los distintos actores. El subregistro de lo que ocurre en la salud es un terrible problema, un gran déficit de la Universidad Argentina, que en nuestras facultades de medicina no se ha tomado como una tarea prioritaria lograr que los médicos, cuando estudian y se reciben, surjan a un escenario en donde, a diferencia de las generaciones de médicos anteriores, sean capaces de registrar cada uno de los casos en una historia clínica que termine siendo una fuente fidedigna de información para conformar los mapas epidemiológicos del sanitarismo en Argentina. Entonces, ¿a quién le viene bien que no haya mapas epidemiológicos? A quienes saben, porque en sus países de orígenes, estas grandes corporaciones lo saben, que de llevarse adelante un estudio serio que cruce información y genere estos rompecabezas del mapeo, estas georreferencias sistematizadas, harían aparecer un escenario que sorprendería. A tal punto llega esto de no querer darse por enterado de las cosas, que ni siquiera hay un registro de la enfermedad y muerte prevalente, o de causas prevalentes en los ingenieros agrónomos. Dicen que hay 1.200.000 personas en Argentina expuestas, ¿no? Que viven en áreas rurales, contra 40 millones, 40 y algo. El número parece poco. Seguramente que este modelo da muchas ganancias por los impuestos que genera, etcétera. Pero sí hay modelos alternativos, hay muchos modelos alternativos. No existe la conciencia todavía porque no ha llegado a ser una cosa masiva, pero todos los que saben dicen que este modelo es un modelo de muerte. Y bueno, hay otras opciones en el mundo, ya hay un gran avance de lo que es retomar prácticas que son ancestrales, que son, digamos, no estamos descubriendo nada, sino que estamos redescubriendo, viendo que hay otras maneras, lo que es la agroecología. Hay experiencias muy interesantes en Reconquista Santa Fe, donde hay una granja agroecológica que produce gran variedad de alimentos, se alimentan más de 40 familias, y bueno, no usan agroquímicos, simplemente usan rotaciones y hacen abonos verdes, bueno, todo lo que, digamos, el paquete de saberes que también los tiene la academia, pero que a veces, digamos, la zanahoria es el dinero ya, y tampoco quiero juzgar ni a los productores ni a los colegas en ese sentido, sino tratar sí de pensar, bueno, en un plazo, en nuestras generaciones en las que nos siguen, porque la vida somos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones, pero también pensando en las generaciones por venir. En cuanto a la forma de producir, la Vía Campesina Internacional viene trabajando hace bastante tiempo lo que es la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a tener acceso a la tierra, al agua y a los créditos para poder seguir produciendo, porque las políticas acompañan al otro sistema productivo que es extractivista. Entonces, lo que se busca es volver a producir de otra manera, que los campesinos y los agricultores de pequeñas fincas puedan garantizar los alimentos saludables y no que sigan sufriendo ese desplazamiento de tierras por los grandes pools de siembra. La soberanía alimentaria lo que busca es garantizar cómo producir, de qué manera, quién lo produce. Entonces
es una conexión con el productor y el consumidor que nos garantiza un alimento sano y seguro para la población y no que se esté usando la tierra por otras cosas. Nosotros tenemos que reconocer que estamos en un proceso de obligada reflexión y una convocatoria que nos debemos los que hemos podido estudiar en la universidad pública. Nos debemos una responsabilidad de responder a quienes permitieron que la universidad fuese pública y que nosotros fuéramos estudiantes de esa universidad pública y gratuita. Le debemos a quienes sostienen esa universidad una respuesta a nuestros quehaceres del pensamiento y de la acción y del estudio, porque hoy el mundo tal como está planteado y hacia donde nos quieren terminar de empujar los intereses más perversos, mezquinos, egoístas y criminales incluso, obligan a que nos revisemos por nuestra sociedad, que es la que nos permitió estudiar, que somos también nosotros. Nosotros también somos la sociedad. No nos puede mirarse desde afuera. Somos esta sociedad.